El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, de acuerdo a Leonardo da Vinci. Les voy a presentar el espíritu del agua. Esta presentación contiene qué es y de dónde viene el agua en el ser humano, de dónde viene el agua que tomamos en México y qué podemos hacer para vivir el espíritu del agua. ¿De dónde viene el agua que bebemos en México? Bueno, básicamente el agua que tenemos acceso viene o de fuentes naturales, de la llave, o la que compramos en garrafón o en botella. De acuerdo a la Comisión Nacional de Agua, CONAGUA, el porcentaje del recurso hídrico superficial vemos que el 52% está muy contaminado, el 39% contaminado y el 9% es de calidad aceptable. Esto es verdaderamente preocupante, dado que el 63% es de fuente superficial y el 37% es de los acuíferos. En México tenemos no solo la contaminación, sino también la sequía y la sobreexplotación. Las entidades territoriales que están más afectadas en términos de la presencia de más de un contaminante son Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. Los contaminantes que se presentan son arsénicos, fluoruros, plaguicidas, hidrocarburos, metales pesados, sólidos disueltos totales, otros químicos y contaminantes emergentes, sobre todo fármacos y antibióticos, y la contaminación bacteriológica. Esto lo dijo el investigador Delgado Ramos. Quiero leerles una reflexión que la hizo Meliton Ramos Romero, que es un experto en captación de aguas, porque realmente es importante que nos sensibilicemos de lo que está sucediendo en México. Si los mexicanos usamos nuestros ríos como drenajes y la industria los contamina aún más sin controles oficiales, descargando aguas residuales con metales pesados, ácidos bases, grasas y aceites de elevada temperatura, materiales tóxicos, orgánicos e inorgánicos sin tratamiento alguno. Si además en la actividad agrícola se utilizan pesticidas y fertilizantes químicos que van a dar a los mares y ríos, cuando la lluvia lleva a los campos agua envenenada por los óxidos, monóxidos e hidrocarburos que han contaminado ya la atmósfera. Hemos destruido bosques y selvas, nos hemos negado a la rotación de cultivos y hemos secado nuestros suelos alterando sensiblemente la temporada de lluvias y volúmenes de precipitación. Y finalmente, si los mantos acuíferos no se recargan por insuficiencia de lluvias o por el alarmante crecimiento urbano, que demanda cada vez más agua e impide su captación en el subsuelo, no nos sorprendamos entonces que tanto el sector urbano como el sector rural se vayan quedando sin el líquido, dado que no solo estamos matando nuestros ríos, sino donde nace la riqueza hidráulica de México. ¿Qué futuro nos espera? Vamos a ver que 34 millones de personas dependen de los acuíferos en vía de extinción. México es un país seco, principalmente pues acá crecen los cactus, vemos que hay muchas partes son desiertas y hay sobreextracción del agua subterránea, el 40% del total. En casi todos los demás países el agua subterránea, los acuíferos, es lo que más se protege, es el último recurso que se va a utilizar, porque se sabe que pues es agua que es la mejor agua que tenemos, la que está pura, que no ha sido contaminada bacteriológicamente, que adicionalmente está cargada de todos los minerales y es la mejor agua que tienen todos los países. Vemos también el intenso crecimiento demográfico y la migración interna a regiones que son mucho más áridas, lo que hace que se siga secando aún más. Y hay 38% como índice de desperdicio en donde se explotan el agua subterránea. Ahorita voy a explicar un poco por qué. Hay un tema social muy importante en México y es que está en juego el derecho al agua. Pasando un poco al agua que nos llega de la llave y el agua que nos llega embotellada, podemos hablar de lo siguiente. La normatividad sobre el agua en México es muy compleja. Tenemos que el agua potable está regulada por la Constitución Política de los Estados Unidos de México, también por la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico, Protección del Ambiente y la Ley General de Aguas. No obstante, hay una cantidad extraordinaria de textos legales en materia de agua, incluyendo también los tratados internacionales y los bilaterales. Esto genera que la normatividad sea muy compleja, que sea poco clara y que no haya una política única de agua. Según el gobierno y la Constitución, el recurso hídrico pertenece al gobierno, pero su manejo y distribución pertenecen al municipio. Eso quiere decir que el acceso al agua potable, el drenaje, el alcantarillado, el tratamiento y la disposición de sus aguas residuales lo debe hacer el municipio.
Conagua es el organismo que da la licencia de explotación a las firmas privadas y nos vamos a dar cuenta que hay una competencia, a pesar de que Conagua debe velar porque el municipio realice bien su función. El hecho de hacer las concesiones a las firmas privadas genera una competencia o un desnivel en la manera en que se provee el agua de la llave, del acueducto y del alcantarillado, al agua que nos lleva en botellón. ¿Por qué? Porque los municipios son con una dimensión territorial distinta, tienen cantidades de habitantes diferentes, en algunos está la presencia del agua, en otros no está la presencia del agua, algunos tienen mayor relevancia política y mayores ingresos. Recordemos que México son estados federales. Entonces, básicamente, pues su independencia hace que el agua que llega a través de la llave no sea de la misma calidad en los diferentes municipios. Esto también hace que haya desconfianza de la calidad del agua que llega a través de la llave. Por ejemplo, acá en Huexquilucan la recogen en pipas y es la que nos llega a través de la llave, pero no sabemos realmente pues, de dónde la recogen, la calidad que tenga, etc. Por el otro lado, las firmas privadas han obtenido concesiones a largo plazo de las mejores fuentes naturales que vemos, pues por ejemplo están todos los acuíferos y las fuentes subterráneas, y no tienen que incurrir en gastos, por ejemplo, de infraestructura, como si tienen que hacer todo el tema de las tuberías en un alcantarillado. Ellos simplemente tienen costos de distribución. Adicionalmente, los ingresos son muy diferentes porque los privados pueden ponerle el precio que deseen al agua, mientras que el sector público tiene incluso a veces que subsidiar a las personas que no tienen acceso al agua. Y el hecho de que existan los privados pues ha hecho que realmente el gobierno no se preocupe tanto por el tema del agua. Finalmente dicen, bueno, pues si la gente quiere agua buena, pues puede pagarla. Entonces se ha dejado el tema de lado, lo que ha impedido que haya mejorado su calidad, la calidad del alcantarillado. Por otro lado, pues el negocio de los privados es muy rentable y el agua cada vez es más costosa en la medida en que la van segmentando, como voy a explicar ahorita. Yo no quiero decir que sea bueno o malo. Está muy bien que los consumidores cada vez pues tengan la oportunidad de acceder a la mejor agua, ¿verdad? Si usted pues tiene el dinero para hacerlo. El problema es que el gobierno no se preocupe de mejorar la calidad del agua que le llega a todos sus habitantes, porque esto está generando desigualdad social, y el hecho de que la mejor agua sea cada vez más costosa, pues hace que los pobres tengan menos oportunidades de un recurso vital que es para todos. Por todas estas situaciones vemos que México ocupa el primer puesto mundial en el consumo per cápita, después de Italia, y el segundo puesto a nivel mundial en volumen después de los Estados Unidos. Las ventas, como se ven en esta pequeña foto, son ascendentes. Lograron 10.000 millones de dólares en el 2013 y se esperan 13.000 millones de dólares en el 2015. Entonces es un negocio que está creciendo no solo en México, sino a nivel global, el agua embotellada. 88.5% es en garrafón en México y 11.5% se consume en botella. Principalmente en garrafón porque pues, las personas no confían en el agua que llega de la llave. Y hay dos tipos de concesiones, las que se les da a los grandes y pequeños agricultores y las que se da a las corporaciones. Las corporaciones en México forman un oligopolio, son pocas empresas con difícil acceso. Básicamente está Coca-Cola Company, que tiene la marca Ciel, Danone, que tiene la marca Bonafont, y PepsiCo, que tiene la marca Epura. Nestlé tiene la marca Nestlé y una de mejor calidad que se llama Santa María, que es 100% pura de manantial. Hablando un poco del agua que nos llega en el grifo, vamos a ver que el sistema de alimentación de aguas en México pues tiene fugas y algunas tuberías son de plomo y no de cobre. Tanto las fugas como el material de la tubería pueden llegar a contaminar el agua. Entonces, vemos también que el agua es un sistema cerrado, en el que el esquema es de purificación del agua. El agua es tratada, se hace una precloración y floculación, después se decanta, luego se filtra y luego se hace una nueva cloración. Este proceso químico y mecánico es muy agresivo con el agua, mata completamente la vida que hay en ella, o sea, deja de ser H3O2.
Eso significa que el acueducto se ha cerrado porque se purifica, o sea, se hace potable, se trata, pero vuelve otra vez a llegarnos la misma agua, sin pasar por el proceso natural. Adicionalmente, el recorrido en las tuberías es geométricamente antinatural. Vamos a ver que, según esta fotico, vemos que va en ángulos rectos, no va en curvas como fluye el agua natural. Y el hecho de que se cierre y se abra la llave también es antinatural en el tema del movimiento. El agua necesita moverse para oxigenarse, para cargarse de vida. El agua que nos llega de la llave no. Adicionalmente tampoco le entra la luz del sol, en las tuberías no entra la luz del sol, entonces no hay la posibilidad de que se fecunden estos biofotones. La estructura molecular es asimétrica y desordenada. Vemos aquí al investigador Leonid Izbekov, que es un investigador ruso, que nos dice que en esa fotico, esa es el agua que él ha encontrado, la estructura molecular del agua que él ha encontrado en diferentes ciudades del mundo, porque los sistemas son cerrados. Y cuando el agua es asimétrica y desordenada, no puede hacer ese intercambio que necesitan los seres vivos, ese intercambio molecular de nutrientes. Vemos que el agua es dura, que significa que tiene calcio y magnesio y generan una costra calcárea. Esto pues daña las tuberías, se acumulan, exige mucho más jabón para poder pues quitar eso de los utensilios que utilizamos cuando estamos lavando, entonces también hay mayor desperdicio de agua. Y así como deja eso, una costra calcárea en las tuberías, también la puede dejar en nuestro cuerpo. Y pues por último, tiene una bajísima radiación de biofotones, entonces no tiene valor biológico. Es un agua que sí puede que nos hidrate, pero no nos va a nutrir de la misma manera y no nos va a cargar de energía, que principalmente, o sea, que para nuestro cuerpo es lo más importante, para nuestro cuerpo energético y emocional. Obviamente tendríamos que hacer este análisis y poder tomar pues estas fotos a la estructura molecular del agua que nos llega de la llave aquí en México para poder saber cómo está. Pero se sabe que la calidad final del agua del grifo depende realmente de cómo sea tratada para hacerla potable, de la fuente de abastecimiento que utilizan y de las instalaciones al interior. Y como les menciono, pues en México tenemos deficiencias en estos tres aspectos. Ahora, respecto al agua embotellada, podemos hablar de tres impactos que tiene el agua ambiental, el impacto ambiental, el impacto de la salud y el impacto social. El impacto ambiental, lo principal es la sobreexplotación de las fuentes subterráneas, como les decía. Las concesiones actualmente pues tienen las mejores aguas y hay desabastecimiento de agua. Hay un desperdicio muy grande. Por cada litro que se produce se pierden 7 litros en un país muy seco y pues el gobierno debería velar para que esto no sucediera en la sobreexplotación de agua. La producción de las botellas usan 3 veces el agua que la contiene y la botella dura 100 años para biodegradarse. Entonces lo que está sucediendo es que se están acumulando y acumulando botellas y en México se recicla del 15 al 20% de la cantidad de botellas que hay. Un país, por ejemplo, como Estados Unidos, que recicla las botellas, vemos que ellos estaban tratando de reciclar, pero el nivel de basura era tan grande que ellos decidieron pagarle un dinero a India para que les recibiera su basura. Pero esto no resuelve el problema. Ahora tenemos todas esas botellas en India, que al final pues contaminan el medio ambiente de igual manera. Hay contaminación del aire, del agua y de la tierra, porque en la producción del PET, que es el polímero de las botellas, se emiten gases de invernadero. El impacto en la salud. También pueden formarse patógenos en los garrafones, por ejemplo. Pero bueno, ese no es un problema que nos afecte actualmente porque todas las empresas de agua, en el momento en que van a llenar los garrafones, lo hacen con una tecnología muy grande y con muy poco intervención humana, que pues no se han formado como patógenos en los garrafones. Sin embargo, cuando un envase lleva mucho tiempo expuesto al sol o ha recibido golpes, ha cambiado su forma, etc., puede liberar antimonio, filatos o BPA. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existe un límite de migración, que es máximo de 60 miligramos por kilogramo, porque después de esto ya la liberación es tóxica. Se hizo un estudio
pues de acuerdo al periódico Quetzalcoatl, y nos dice que el 95% de las personas que se estudiaron presentaban bisfenol A en la orina. Esto puede ocasionar trastornos en el sistema reproductivo, nervioso central, tiroides, obesidad, hipertensión y diabetes. No sé qué tan fidedigno sea el estudio, porque no decía, digamos, quién realmente organizó este estudio. En este periódico no se aclaraba, digamos, los datos técnicos de la investigación. Sin embargo, ¿por qué lo pongo acá? Es que me llama la atención que los problemas de tiroides, obesidad, del sistema nervioso central, la diabetes, son los problemas más grandes que presentan las personas en México. Los trastornos en el sistema reproductivo, o sea, las personas que nos rodean presentan este tipo de enfermedades. De hecho, México es uno de los países con mayor tasa de obesidad. Entonces, pues algo de cierto puede haber en este estudio. Si uno almacena el agua por un periodo largo, puede cambiar su sabor y su olor, ¿cierto? Porque pues está allí, no está en movimiento, no puede estar expuesta ni al sol ni a químicos. Hay mucha gente que guarda las botellas de agua en el garaje o las pone abajo, pues donde tiene como todos los productos de limpieza. Esto afecta al agua, o sea, por alguna razón hay un intercambio que se da. Y después de abierta, la botella de agua se debe poner en la nevera y se tiene máximo 2 semanas para consumirse. El impacto social. Aquí tenemos un problema y es el despojo de líquido vital a la población. ¿Por qué? Porque, como les decía, pues la mejor agua que hay en México, que es escasa, la tienen las multinacionales, que ponen un precio al agua. Estamos hablando que varía de 9 pesos, 8 pesos la botella de 500 mililitros, hasta 30 pesos. Puede ser el agua hasta incluso con menos mililitros, por ejemplo con el agua Perrier, cuando se hace la segmentación de mercado, ¿cierto? Cuando se especializa el agua, o porque viene en una botella más bonita, o porque está dedicada a un segmento de la población. Esto hace que las familias tengan un mayor gasto y que se descuide el sistema público de agua, que esta es la parte más preocupante. Y vamos a ver pues que básicamente pues esto es una guerra del petróleo y del agua. De acuerdo al investigador coreano que les mencioné anteriormente, ya existe la tecnología para sacar del agua materiales sólidos como telas o como envases, pero no se han querido investigar, no se han querido desarrollar, porque estos sí serían completamente biodegradables, pues por el tema de la importancia política y económica del petróleo a nivel global. Por ejemplo, en la Unión Europea, el agua embotellada, por ley, tiene que mencionar su composición química. Aquí en México no existe esa ley. Entonces acá les pongo una etiqueta de un análisis químico de una botella en Europa, en Italia. Por ejemplo, dice bicarbonatos 149, sulfatos 16.4, cloruros 16.2. Entonces usted sabe que esto tiene calcio, que tiene magnesio, que tiene sodio y en qué proporciones, ¿verdad? Mientras que las botellas que vemos acá, que son las de mayor consumo, no lo mencionan. La única que menciona algo es Epura y dice que no tiene sodio, y en una letra muy pequeña dice que tiene menos de 5 mililitros de sodio, pero no dice qué otros minerales tiene. Bonafont dice que es del acuífero del Nevado de Toluca y que incluye fierro, yodo, flúor, zinc y cobre, pero no nos dice en qué proporciones o en qué cantidades. Es importante aclarar que existe una clasificación de las aguas embotelladas. Está el agua mineral natural, que sería, digamos, lo que hablaríamos de agua H3O2, que es el agua que realmente tiene la posibilidad de curar y de dar los nutrientes que el cuerpo necesita. Tenemos el agua de manantial, que es el agua que puede venir de una fuente natural, pero que no te cura, ¿cierto? No tiene, digamos, ya esa estructura, puede ser por contaminación o bueno, por la calidad del agua, etc. Y tenemos las aguas preparadas, por ejemplo, un agua de manantial, pero que tenga un proceso químico. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el agua Bonafont o el agua Santa María de Nestlé. Son aguas que son captadas en fuentes naturales, como el Nevado de Toluca o como pues, el Nevado de Nazatlán. Sin embargo,
tienen un proceso de filtración y de ozonización que no es natural, ¿cierto? Y que incluso pues al tratar de matar las bacterias también puede matar el agua, su energía vital. Tenemos también las aguas purificadas, como Ciel y Epura. Son purificadas porque tienen unos procesos tecnológicos de filtración, ozonización, ósmosis inversa y de luz ultravioleta. Son procesos químicos y mecánicos de verdad muy fuertes con el agua y matan completamente la vida en ella. Esta es la purificada. Y tenemos el agua tratada, que es simplemente que la haga potable, como la que nos llega de la llave. Tenemos también agua destilada, que esa pues sería el agua cuando se evapora y de lo que cae completamente separada de su residuo sólido, entonces pues no tendría nada de minerales, pero pues sería agua muy limpia. Y el agua que pues ha pasado por osmosis inversa. Aquí quiero mencionar al doctor Victor Schauberger, que es un inventor austriaco. Fue un inventor austriaco que trabajó mucho el tema de vórtices del agua, que es una manera de reactivar la vida en el agua. Y él nos dice que la esterilización del agua es destruir la vida bacteriana para su higiene, pues para volverla potable. Con el consumo continuo de agua esterilizada, el cuerpo se debilita y aumenta el riesgo que se pretendía combatir, y los procesos aplicados a esta se pueden producir también en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, el tema de la purificación a través del luz UV, sí es un proceso muy tecnológico y todo, pero realmente muy perjudicial en el largo plazo. Vemos que también las empresas están haciendo segmentos de mercado. Esto es muy válido para la industria, muy bueno para el negocio porque pues mejora las ganancias, pero encarece mucho los precios y sin un control del gobierno lo que está haciendo es inequidad. Por ejemplo, se está haciendo la segmentación del agua Gerber para niños. Nos dice que tiene calcio, tiene magnesio y es libre de sodio. Entonces es ideal para tu bebé porque pues es mucho más soluble con la leche en polvo. Como vemos, el agua en estado natural tiene calcio, tiene magnesio y tiene sodio en bajas cantidades. Entonces realmente no es un agua especial, es simplemente unas etiquetas de mercadeo. Ahora, si usted quiere hacerle bien al ambiente, ¿sí? Trate de poner un filtro en el grifo para que pueda pues, acceder a esta agua. Y si no le es un problema el precio y desea consumir agua especializada, cómprala en botella de vidrio y no en plástico, porque el problema realmente está muy grave de los desechos de plástico en el mundo.